Buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, de la Escuela de Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y Redes. El presente video trata acerca del acoplamiento de circuitos resonadores en la materia de alta frecuencia, dictada en el séptimo semestre, para lo cual voy a presentarles a cada uno de mis compañeros miembros del grupo, los cuales son Israel Trujillo, Marco Granizo, Cristian Muñoz y mi persona, Johnny Inca. A continuación, vamos a desarrollar cada uno de los temas propuestos para este video. Muchas gracias. Buenas tardes. A continuación les vamos a explicar acerca de lo que es el acoplamiento de circuitos resonantes. A continuación, quien les habla es Marco Granizo. Como introducción les podemos decir que esta invención comienza en 1956 por el científico Glenn Reismith. Esta invención se refiere a circuitos resonantes, en particular al acoplamiento de circuitos capacitivos eh, con operación de banda de paso. Como un objetivo de la siguiente exposición es proporcionar un nuevo método de organización de circuitos resonantes de modo que el acoplamiento entre etapas sea sucesivo, eliminando las inductancias que pueden haber dentro del circuito. Netamente nos vamos a concentrar en lo que es la capacitancia. Como podemos ver aquí, a continuación tenemos un acople de circuitos resonantes en donde comenzaron de esta forma. Podemos ver aquí que tenemos tres bloques unidos por uno que en donde están los capacitores o el acoplamiento de capacitancia. Y podemos decir que en la terminal 6 está adaptado para recibir las señales de entrada que consisten en una banda de frecuencias. Estas señales se alimentan a un par de circuitos resonantes que es el 4 y el 5, unidos por el acople de capacitores en el 3. Y tiene su salida en el pin 7 del segundo circuito acoplado. En la figura 2 nos podemos dar cuenta de cómo están constituidos los circuitos resonantes. Podemos ver que tenemos una serie de dispositivos como son varios inductores variables. Podemos ver que empezaron con 8 inductores en paralelo con capacitores. Netamente son circuitos LC. La característica de respuesta de frecuencia dependen de tres factores muy importantes, los que les voy a explicar a continuación. Uno, depende de la QS del circuito resonante. ¿Qué es la QS? La QS es el factor de resonancia que se puede calcular de la potencia reactiva sobre la potencia activa. Otra es que las frecuencias de los circuitos resonantes y el grado de acoplamiento entre los circuitos. En la práctica es deseable proporcionar medios para el ajuste inicial de las frecuencias de los circuitos resonantes y el grado de acoplamiento de manera que estas cantidades se puedan ajustar a la respuesta de frecuencia que nosotros queramos. Acoplamiento de circuitos resonantes. Quienes habla, Cristian Muñoz. Empecemos definiendo un objetivo de por qué se realizan este tipo de acoplamientos. Y el objetivo es producir más atenuación en ciertas frecuencias que normalmente no tendríamos con un único resonador. Hay diferentes tipos de acoplamiento. Entre esos tenemos el acoplamiento capacitivo, inductivo, transformador y activo, que en este caso sería con un transistor. El acoplamiento capacitivo es probablemente el más usado en acoplamiento de resonadores. Cada tipo de acoplamiento es elegido específicamente para una aplicación
ya que tiene características propias que deben tratarse. Como podemos ver en la figura, tenemos dos resonadores RLC que son acoplados por un condensador. En este caso se denomina C12. Este valor del capacitor no debe ser puesto o elegido al azar, debe ser tratado ya que debe depender a qué aplicación se le vaya a dar. En este caso, si este condensador es demasiado grande, se dice que hay demasiado acoplamiento. Esto hace que la respuesta de frecuencia sea más amplia drásticamente. En el caso contrario, si el condensador es demasiado pequeño, no hay suficiente energía para alimentar al otro resonador. Como solución de estos o balance de estos dos casos, tendríamos que podríamos realizarlo en un acoplamiento crítico. La carga de un circuito resonador de 2 es de aproximadamente 0.77 veces de la carga del primer resonador. Por lo tanto, el ancho de la banda de 3 decibelios de un circuito resonador de 2 es realmente más amplio que del de uno de sus resonadores. Voy a continuar con la explicación de las gráficas sobre las curvas características. Mi nombre es Johnny Inca. El fundamental propósito del filtro pasivo, juntado con dos resonadores, no es el de dar un menor ancho de banda, es decir, de los 3 dB, sino el cual es aumentar la pendiente de la falda de la banda de detección, por lo cual vamos a lograr una mayor atenuación, lo cual será mucho más rápida que un resonador individual podría. Esta característica la mostramos en una figura, la cual ustedes pueden observar, en el cual se ve que ha disminuido el factor de forma para el diseño del resonador. Nuestra gráfica trata de una gráfica en frecuencia versus atenuación, en la cual nos muestra las curvas características de un resonador simple y a base de dos resonadores. El valor del capacitor que se utiliza para acoplar estos dos circuitos resonantes son similares y está dado por la siguiente fórmula, la cual es C12 es igual a C sobre Q, las cuales le voy a definir. C12 se refiere a la capacidad de acoplamiento, C se refiere a la capacidad del circuito resonante, Q es la carga del circuito resonador. La gráfica se encuentra en el orden de la frecuencia versus la atenuación, en la cual nos muestra también, como la otra, las curvas características en uno y dos resonadores, tal como la explica la selectividad de los diseños individuales y dos resonadores. Para el caso acoplado, la curva no es simétrica alrededor de la frecuencia de centro, pero es un poco desesgado. La parte inferior de la frecuencia de respuesta cae en picada a razón de los 18 dB, mientras que la inferior solo a los 6 dB. Quiere decir que va a haber una diferencia de 12 dB. Como conclusiones, llegamos al punto de decir que este trabajo fue considerado para proporcionar los conocimientos necesarios para los circuitos resonantes, así como también su función principal es para proveerle a usted la capacidad para un diseño, para así poder operar a un determinado valor de carga. También se pudo incluir en nuestro estudio de filtros pasa bajo, pasa alto, pasa banda de varias formas y tamaños, dependiendo de los capacitores a utilizarse. Dentro de las radiofrecuencias existen múltiples acoplamientos, como inductivos, capacitivos, de acoplamiento mediante los transformadores, es decir, en mutualidad, y mediante activos, es decir, con transistores. Muchas gracias y espero que haya sido de su agrado nuestra presentación.
A continuación vamos a explicarles unos pequeños ejemplos. Gracias. Buenas tardes, yo soy Israel Trujillo y vamos a ver aquí tenemos aquí un circuito acoplador en serie. Nos pide que realicemos el diseño de este acoplador bajo estas siguientes características: frecuencia central, frecuencia de banda ancha, la carga del inductor y las dos resistencias de 50 ohms. Para realizar el diseño necesitamos calcular la resistencia equivalente, la capacitancia total del circuito, la inductancia total del circuito y la reactancia del inductor. Entonces, para realizar estos cálculos necesitamos primero calcular la carga total del circuito. La carga total del circuito. Que es igual a la frecuencia central sobre la frecuencia de banda ancha. Para darnos un resultado de 25. Entonces tenemos la carga total de 25. Ahora vamos a calcular la carga de cada resonador, que viene dada por la carga total por los efectos de acoplamiento en banda ancha. Viene dada esta fórmula de aquí, para la carga total para los 0.77. 25 esto es un valor de 35.4. Tenemos la carga de cada resonador. Listo. Con estos datos podemos calcular la resistencia equivalente, que para los circuitos acoplados en serie viene dada por esta fórmula: RSL es igual a RS sobre QL sobre QR. QL ya tenemos que es la carga del inductor, QR acabamos de calcular, menos 1. Reemplazando datos tenemos los 50 ohmios para darnos un valor de la resistencia equivalente de 8.28 25. Ya. RSL. Listo, este es nuestro primer dato. Calculando los 4 datos, podemos realizar nuestro diseño. Ahora vamos a calcular la reactancia del inductor. Que es igual a QL por la resistencia de RS. Nos da igual a 2062.5 ohmios. Listo. Tenemos otro dato, que es la reactancia en el inductor. La reactancia. Listo.
Ahora procedemos a calcular la inductancia y la capacitancia, que serían los otros dos datos que nos hacen falta. Tenemos estos dos ya. Nos hace falta la inductancia y la capacitancia y el condensador de acople para poder terminar nuestro circuito tranquilos. Entonces, la inductancia viene dada por la siguiente fórmula para los acopladores en serie: XL sobre W. Reemplazando los datos, tenemos que XL 2062.5 sobre WO, pues sabemos que es 2 pi frecuencia, ocupamos la frecuencia central de 10 MHz. Para tener un valor de inductancia de 32.8. Listo. Microgenios. La capacitancia viene dada. Todo es básicamente fórmulas casi. 1 es 0 por XL. Utilizamos la misma frecuencia. XL y obtenemos una capacidad de 7.72 picofaradios. Listo. Nos resta calcular el condensador de acople, que para en serie vendría dado por C sobre QR. Tenemos que 7.72 sobre QR 35.4 picofaradios. Y listo, con esto tendríamos ya terminado nuestro... Ver cuánto sale. Listo, tenemos los datos de nuestro diseño concluidos: la carga total del circuito, la carga de cada resonador, la resistencia equivalente, la reactancia, la inductancia, la capacitancia y el condensador de acople.